Fuimos heroicos, fuimos pasiones encendidas, fuimos astutos y ladinos, fuimos románticos, fuimos hermosos y pujantes. El agradecimiento a quienes asistieron a este conversatorio, que nos parece tremendamente relevante, a propósito de las leyes que hoy día se están implementando, que siguen en curso en la Cámara de Diputados, el remozamiento de algunas leyes que también ponen en riesgo la democracia en nuestro país, y el avance sistemático, significativo, preocupante de sectores de derecha. Entonces, frente a eso, hemos convocado a este conversatorio con estos panelistas expertos en estos temas y se los agradecemos profundamente. Así que en nombre de Cintra, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, agradecimientos a don Alberto, a María y a Juanita. Gracias. Muchas gracias, José Miguel. Así que vamos a dar inicio al conversatorio. Antes voy a presentar brevemente a los expositores para luego ellos tendrán ahí la oportunidad de explayarse más en su biografía y también obviamente los temas que les convoca hoy día presentarnos. Por eso tenemos hoy día a Alberto Espinosa Pino, abogado de Derechos Humanos, a María Rivera Iribarren, abogada y fundadora de la Defensoría Popular y del Movimiento Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, y también precandidata a diputada por el Distrito 8. También nos acompaña acá a mi izquierda Juana Aguilera, integrante de... ¿Perdón? Estoy a la izquierda. ¿A la izquierda? Sí. Pues. Juana Aguilera, integrante de la Comisión Ética contra la Tortura. Por favor, un fuerte aplauso acá a Alberto, María y Juana. Cuando se habla de la garantía de no repetición y cuando esta garantía de no repetición la vinculamos a las violaciones a los derechos humanos. Parte de mi temática también era hablar de la ley antiterrorista, de manera que voy a hacer inmediatamente una vinculación, ¿no?, respecto de lo que es la garantía de no repetición y su vinculación con el fenómeno del terrorismo. El terrorismo, y en eso viene la vinculación con esto de la garantía de no repetición, lo conocimos nosotros no como consecuencia de las leyes antiterroristas que se han dictado durante los últimos 40 años, ¿no? La ley antiterrorista de la dictadura y hoy día la ley antiterrorista de Boric, del gobierno de Boric. El terrorismo nosotros lo conocimos bajo la forma del terrorismo de Estado, ¿no? Y eso se debe vincular pues, a la historia chilena, al golpe militar del 11 de septiembre de 1973, en donde la institucionalidad se puso al servicio del crimen, ¿no? Las Fuerzas Armadas asumen el mando supremo de la nación de una manera brutal, de una manera extremadamente violenta, con métodos de guerra, bombardeo de la moneda, en fin, y de inmediato se inicia una situación de violación de derechos humanos, concepto que tampoco estaba muy arraigado en la cultura nacional, los derechos humanos y lo que era la violación a los derechos humanos. Sin embargo, a partir de esta brutalidad en que se asume, digamos, la institucionalidad a partir del golpe militar, conocimos esto que se denomina violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y los crímenes de lesa humanidad. Y cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, que hoy día están definidos internacionalmente en el derecho internacional de los derechos humanos, hablamos de una política sistemática, un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil como parte de una política de Estado. Y eso es lo que vivimos nosotros durante la dictadura militar, es decir, un ataque sistemático generalizado en contra de la población civil y como parte de una política de Estado.
Y decimos que parte de una política de Estado porque toda la institucionalidad del Estado se puso al servicio de la represión. Se crearon centros de detención clandestinos, que eran lugares naturalmente destinados a la detención de las personas, y todos conocemos lo que fue el Estadio Nacional, lo que fue el campo de detenidos de Tres Álamos, de Cuatro Álamos, de Villa Grimaldi, de la Venda Sexy, en fin, una serie de cuarteles que fueron administrados por organismos del Estado, por la DINA o por el Comando Conjunto, y estos organismos represivos estaban integrados por miembros de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones. Por eso hablamos de que había una institucionalidad puesta al servicio del crimen. Lo que no cabe ninguna duda es que efectivamente durante la dictadura militar vivimos bajo la impronta de lo que se denomina terrorismo de Estado, porque se aplicó la doctrina de la seguridad nacional, en donde se asumió por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que la existencia de un enemigo interno, y ese enemigo interno estaba vinculado a todo lo que era, de alguna manera, el gobierno de la Unidad Popular, los partidos de izquierda, el pueblo, las organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones de estudiantes, las organizaciones de pobladores, en fin. Por eso hablamos de que se trató de un ataque sistemático y generalizado, sin discriminación alguna. Se atacó a la población civil por el solo hecho de pensar distinto bajo esta doctrina de la seguridad nacional, bajo el marco de lo que se denomina el enemigo interno, ¿no? Una doctrina foránea que se genera desde las escuelas de las Américas, desde los Estados Unidos. Entonces, el terrorismo viene de ahí, ¿no? O sea, el terrorismo que nosotros conocemos viene del terrorismo de Estado. Y posteriormente, y cuando hablamos de estas violaciones a los derechos humanos, indudablemente que se trata de crímenes de tal magnitud y de tal gravedad que indudablemente no solamente ofenden al sujeto individualmente considerado, no solamente ofenden a la víctima de la desaparición forzada, o a la víctima de la ejecución, o a la víctima de la tortura, sino que la ofensa es a los valores, ¿no es cierto?, que se supone que una sociedad civilizada del siglo XX representa, los valores de la libertad, de la justicia, de la solidaridad. Entonces, la ofensa es a la humanidad, indudablemente que también hay una ofensa al individuo en forma personalmente considerada, pero la ofensa, para que tenga esta calificación de delito de lesa humanidad, es que la ofensa tiene un carácter ofensivo mucho más amplio y más grave, ¿no? La ofensa es a los valores de una sociedad civilizada. Entonces, cuando hablamos de la garantía de no repetición frente a situaciones como las que vivimos, es precisamente porque no queremos que estas situaciones vuelvan a ocurrir nunca más. Y ahí viene esta famosa frase, nunca más. El nunca más, ¿no es cierto?, que alguna vez enarboló el general Cheire como comandante en jefe del ejército, comandante en jefe que posteriormente ha resultado condenado por delitos que configuran violaciones a los derechos humanos. Es decir, él mismo, digamos, posteriormente a haber señalado esta frase, resultó ser condenado por formar parte de lo que fue las ejecuciones desarrolladas por la Caravana de la Muerte en La Serena. Y cuando hablamos de la garantía de repetición es porque no queremos que estos hechos tan abominables vuelvan a ocurrir. En eso consiste la garantía de no repetición. ¿Y cuál es la forma en que esta garantía de no repetición pueda internalizarse socialmente e institucionalmente? Yo creo que por dos caminos. Uno, por la vía de la educación, ¿no es cierto? Se requiere formar a la sociedad en su conjunto, desde todos los niveles educativos, familiar, a nivel educacional de colegio, de universidades y de organizaciones sociales, en el tema de los derechos humanos. Darle realmente el valor, ¿no es cierto?, que los derechos humanos tienen, digamos, como derechos esenciales y fundamentales para la persona humana, por el solo hecho de ser persona. Bueno, aquí nos encontramos con el tema para fortalecer esta garantía de no repetición y que hacerla, digamos, un pilar fundamental dentro de la construcción de una sociedad. Se requiere dos cosas, además este tema educacional se requiere desde el punto de vista ahora institucional, propiamente tal, en el ámbito de la justicia, de la administración de justicia, bueno, verdad, justicia y castigo, no a la impunidad, ¿no? Ni perdón ni olvido, que son más bien consignas, digamos. Pero esto tiene que materializarse efectivamente en una justicia real y concreta. Y aquí estamos al debe, diría yo, ¿no? O sea, si bien es cierto, hemos logrado durante todos estos años alcanzar algunos grados de justicia con la condena de
de los agentes del Estado que ejecutaron y fueron parte de esta política represiva durante la dictadura militar, tenemos que decir con bastante franqueza que esta ha sido una justicia bastante tardía. Solamente a modo de ejemplo puedo decir que recién el caso de los denominados caso Calle Conferencia 1, así se denomina, que es la desaparición de la dirección del Partido Comunista en el año 76, en mayo del 76, en una casa ratonera en la calle Conferencia. Recién terminó este caso ahora en enero de este año. En enero ya logramos concluir, digamos, de manera definitiva el juicio. Y con condenas que, por una situación de detención y desaparición y homicidio de 12 personas, la pena mayor va a los 15 años. Y de ahí para abajo, una persona por 15 años y el resto son 7 años, 10 años, es decir, por 10 o 12 detenidos desaparecidos y un homicidio. Esos son el nivel de penas, ¿no? Y al mismo tiempo también está la reparación, ¿no es cierto? La reparación para las víctimas producto de estos hechos, digamos, crueles que sufrieron en términos personales. Ahí están las indemnizaciones, ¿no es cierto?, por el daño moral que se le ha infligido a cada una de las personas familiares de detenidos desaparecidos, familiares de ejecutados políticos o personas que fueron víctimas de tortura. De manera que la garantía de no repetición tiene que ser fortalecida desde el ámbito de la jurisdicción, desde el ámbito de la justicia, a través de sentencias que sean ejemplarizadoras. Y no solamente las sentencias ejemplarizadoras, sino que también el cumplimiento de estas sentencias sea ejemplarizador. Porque ahora estamos discutiendo que Punta Peuco, que ahí hay ancianos, pobres ancianos, pero resulta que estos pobres ancianos están cumpliendo penas sin arrepentimiento alguno, recién hace algunos 3, 4 años, por crímenes atroces, por crímenes que están calificados en el derecho internacional de los derechos humanos como crímenes de lesa humanidad. Es decir, estamos ahí frente a una situación sobre la cual tenemos que estar alerta, porque el fenómeno de la impunidad, que es el contrapunto a la garantía de no repetición, porque si hay impunidad, indudablemente que la garantía de no repetición resulta tiene raya cero, digamos, o sea, no tiene ningún valor la garantía de no repetición si tenemos impunidad. Y un aspecto de la impunidad es precisamente, aunque sea, hay que decirlo en esos términos, cuando castigamos de una manera débil, digamos, a los crímenes que son de la brutalidad de la cual estamos hablando cuando señalamos que se trata de crímenes de lesa humanidad. Este gobierno de los dirigentes estudiantiles que tanto respeto se ganaron, digamos, ha sido uno de los gobiernos que más le ha tocado promulgar leyes, por así decir, represivas todas, ley Naín Retamal, que es nada menos y nada más que gatillo fácil. Es eso que nosotros veíamos en otros países antes, cómo policía llega y dispara. Hoy día, nosotros que somos abogados y que defendemos eso, y que presentamos querella en contra de Carabineros porque disparó, porque resulta que salen todos absueltos porque justifican con la ley Naín Retamal. Está la ley antitoma que desaloja a las personas más allá de que ni siquiera nos explican y no nos dicen la verdad, porque los propietarios de la tierra en este país son los mismos propietarios de los bancos, de los puertos, de las minas, y etcétera, etcétera. Entonces, esas 10 familias que se han apropiado de todo, también se apropiaron de las leyes. Por lo tanto, hay una cantidad de leyes que evidentemente afectan mucho más, la misma ley antiterrorista, la ley, bueno, etcétera, etcétera, te puedo nombrar una lista, y todavía las que quedan en este último año de gobierno que están apurando 35, para que se promulguen 35 leyes más, y que son todas represivas. Ninguna es en defensa de los derechos humanos ni los derechos de los pueblos. Y ahí puedo decirles que Chile está lleno de masacres. Chile se ha construido sobre la impunidad, a cientos de miles de personas asesinadas. Es tanto así y es tan la desfachatez que en los documentos oficiales, que están además resguardados por el Archivo Nacional, quienes estuvieron al mando y ordenaron la masacre de los trabajadores y de los obreros pampinos hace 100 años atrás, bajo el gobierno del sanguinario, ¿no es cierto?, León de Tarapacá, Alessandri. Allí, digamos, no hubo nunca la posibilidad de hacer, ni siquiera reclamar justicia. Los cuerpos fueron echados en fosas comunes, hay unas fotos de cementerios enormes, llenos de cruces, como pueden ser los cementerios del desierto.
Pero ¿qué decir con eso? Que finalmente tal vez la única masacre de la cual nos paramos a resistir y a exigir verdad y justicia fue la masacre del 11 de septiembre del 73. Y es tal vez la única masacre que nos ha obligado a salir a las calles y organizados para exigir, ¿no?, los poquitos que hemos obtenido. Ustedes saben que hay más de 41.000 personas digamos, de las cuales se han calificado por las comisiones de verdad, la comisión Rettig y la comisión Walech. Y hay más de 2.000, casi 3.000 juicios hechos por los valientes abogados, dos de los cuales están con nosotros hoy día acá. Entonces, esa lucha político-jurídica ha sido hecha por gente que ha dejado, digamos, se ha desvivido por lograr avanzar respecto de verdades jurídicas, rompiendo todo tipo de trabas y de barreras que están instaladas en el sistema justamente para que no se logre justicia ni verdad plena. Entonces, la lucha que iniciaron los familiares, la lucha que iniciaron por los detenidos desaparecidos, por los ejecutados, por los familiares de quienes estuvieron presos, los sobrevivientes mismos, nada, digamos, que de lo que se ha logrado allí ha sido entregado gratuitamente por el Estado. Ha sido una lucha, un costo altísimo que han pagado tanto las familias como todas las organizaciones activistas y defensores de los derechos humanos. Entonces, todas las masacres realizadas por este Estado, y de las cuales conocemos pocas, ¿no?, porque la de Santa María de Iquique había pasado desapercibida, la de La Coruña, de San Gregorio y tantas otras, Ranquil, donde hubo cerca de 500 personas desaparecidas y el Estado ni se arrugó para decir que se habían perdido, entrado al río y nadie sabía por qué llegaron 10, habiendo salido con más de 500 presos, ¿no es cierto?, la comitiva policial. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es seguir luchando, porque hemos elegido también ser luchadores sociales, ¿no?, en la búsqueda de la verdad y la justicia. Eso. De manera que hacer este recuerdo, digamos, y que es bueno recordar, hacer el recuerdo, porque la memoria nos permite justamente hacer carne esa consigna del nunca más. Y además quisiera agregar que en 2 días más, estamos a 12, ¿a cuánto estamos de junio? 12 de junio. A 12. Bueno, lo de Víctor Jara pasó el 73. Después, y cuando hablo de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil como parte de una política de Estado, esta política de Estado no cesó. O sea, se inició desde el mismo 11 de septiembre, con el bombardeo a La Moneda, y el año 87 se produce un episodio también represivo que se conoce como la Operación Albania o la matanza de Corpus Christi, porque coincide con una fecha religiosa. 12 personas, si nosotros contáramos aquí 12 personas, una cantidad enorme de personas fueron asesinadas en esos 2 días, el 15 y el 16 de junio del año 1983, todos militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no? De manera que yo felicito primero la realización de estos conversatorios y felicito más al compañero Pollo, digamos, cantante, porque justamente la contribución que él hace desde el punto de vista artístico a la memoria y a la garantía de no repetición es fundamental, porque tenemos que socializar justamente estas situaciones que nos tocó vivir como país, ¿no?, que son de una brutalidad extrema, de manera que eso no la podemos volver a repetir. Sin embargo, no quiero terminar, y esto que es un tema que un poco me apasiona, porque en realidad esta garantía de no repetición está muy debilitada, a tal punto que volvimos a vivir de manera brutal las violaciones a los derechos humanos con aquellos episodios que conocemos como estallido social. Nuevamente vivimos, con que esto establecido por organismos de derechos humanos, que el Estado nuevamente volvió a incurrir a través de sus agentes, a través de una política sistemática y generalizada, de ataque a la población civil en el marco del estallido social. ¿Qué pasó con la garantía de no repetición? De manera que volvimos a vivir un déjà vu, se produjo un déjà vu, ¿no es cierto?, con el tema de las violaciones a los derechos humanos. Sin dejar de señalar que durante todo este proceso de democracia, de consensos, se han producido una serie de otras violaciones a los derechos humanos, con ejecuciones de compañeros, en fin,
de una manera también brutal y con total impunidad, todas las ejecuciones realizadas por agentes del Estado durante el periodo de post-dictadura militar, en la absoluta impunidad. No hay ninguna persona condenada, ni siquiera enjuiciada, ni siquiera juicios en contra de la gente del Estado por crímenes cometidos durante este periodo de nuestra historia. Y además también quisiera agregar que dentro del concepto de la garantía de no repetición, que está en el suelo en la práctica, con 3 años de militarización del Gualmapu. Es decir, los militares han estado ocupando un territorio ancestral del pueblo mapuche bajo el amparo de la institucionalidad. Bajo el amparo de la institucionalidad. Y por eso yo decía que lo que tenemos cuando hablamos de terrorismo es que tenemos un orden institucional que se impuso bajo la impronta del terror. Y ese es el modelo que tenemos. Bajo la impronta del terror se impuso no solamente la institucionalidad política en términos, digamos, de poder ejecutivo, legislativo, judicial, sino que además se impuso un orden económico, social y cultural. Y eso es lo más grave de todo, digamos, ¿no? Porque si hay alguna explicación para el golpe de Estado del año 73, es que precisamente se quiso poner término a un proceso de cambios estructurales dentro de la sociedad, dentro de un marco institucional que era la Constitución del año 25. Y eso que fue inaceptable, ese proceso no duró más de 3 años. Y eso significó el golpe militar, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que yo creo que tenemos que ir socializando y concientizando, ¿no es cierto? Porque si queremos hablar de verdad de la garantía de no repetición, tenemos que nosotros mismos, desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestros lugares de inserción social, tenemos que ir generando esta conciencia en relación a esta garantía de no repetición. Lo que pasa es que cuando se habla, la cultura de la reparación, lamentablemente ha sido disminuida a la reparación económica, ¿ya? En general. Entonces, incluso esa reparación económica ha sido muy escasa, muy pequeña, que no logra... Simbólica. Claro, simbólica en general. Y yo creo que nosotros estamos en deuda yo insisto, como clase, porque yo creo que de verdad que la reparación se va a lograr cuando nosotros saquemos la conclusión, primero, de que yo personalmente yo soy sobreviviente del cuartel Borgoño. Yo no me llamo víctima. Yo prefiero autodenominarme como sobreviviente, porque lo que a mí me sucedió fue consecuencia de una opción de vida que yo elegí. Entonces, lamentablemente esta discusión de la reparación no ha logrado, porque ya tenemos que reconocer que lamentablemente grandes luchadores, muchas familias, muchas personas ya no están con nosotros. Han muerto esperando esa reparación. Y yo creo que el Estado no va a reparar, no lo va a hacer. Yo lo dije en la primera intervención y yo insisto en eso. Esa reparación tenemos que buscarla nosotros como clase. Y esa reparación va a llegar cuando el juicio y el castigo o el ni olvido ni perdón sea concretamente llevado adelante por nosotros. Entonces, esa reparación hoy día evidentemente está en deuda y tenemos que seguir. Yo creo que el peor problema que podemos tener es dejar de luchar por esa justicia de clase por la que entregaron la vida tantos y tantas luchadores. Bueno, tenemos en prisión preventiva a un chico que en el cementerio para el funeral del compañero del MIR, el Ronco. No quería decirle el nombre, quería decirle Guillermo Rodríguez. Él está en prisión preventiva en Santiago 1, lo defendemos nosotros, y tenemos varios chicos en prisión preventiva con arresto domiciliario. No ha cambiado en absoluto. Lo que sí ha cambiado, lo que sí no se ha visto hoy día, porque no hay movilizaciones masivas, son los disparos a los ojos. Eso no lo hemos visto. Pero la represión en comisaría, la actitud, porque es una cuestión concreta. La policía en este país tiene
la formación de la Escuela de las Américas, tiene la formación de la policía de Colombia, de la policía de Estados Unidos, de la policía de Israel. El material bélico que utilizan es el mismo que tiene Israel. Es por eso que en la marcha, y a propósito, sábado 4 de la tarde, marcha en apoyo a Palestina, es por eso que exigimos a este gobierno que está bien todas las palabras en contra de Israel, pero hay que romper relaciones con Israel porque usa y vende las mismas balas con las que atacan, por ejemplo, al pueblo mapuche. Finalmente, lo que tenemos en Chile es un sistema político, que es su constitución, donde puede haber cualquier cosa siempre y cuando no se salga del marco impuesto por esa constitución. Y desgraciadamente tenemos entonces hoy día un gobierno frente amplista que llega al poder enarbolando las banderas de los derechos humanos, que llega al poder planteando un nunca más, planteando reparación, liberar a los presos de la revuelta social, ¿no? Y todo eso, al cabo de 4 años, es letra muerta. Más aún, en ningún gobierno como en este se han aprobado leyes represivas y hay un proceso de regresión tremenda en materia de derechos humanos, ¿no? Dicho eso, y decir, digamos, además, que en estos momentos no solamente tenemos una ley antiterrorista mejorada o profundizada desde el punto de vista, digamos, del endurecimiento de la ley, sino que también sigue vigente la otra ley antiterrorista. En estos momentos tenemos 2 leyes antiterroristas en vigencia en nuestro país. Y si ellos se ponen aún más coercitivo, hasta una reunión como esta puede ser catalogada de un acto de sedición, ¿no es cierto?, y de un acto que puede ser perseguido por esta ley antiterrorista. Pero junto con esto, y junto con todo lo que planteaba el profesor Espinosa respecto de la represión y el terrorismo de Estado que hubo en Chile, también se hizo este terrorismo de Estado para instalar un modelo extractivista exacerbado como el que tenemos hoy día. Esta profundización y una reestructuración total de los cimientos de la sociedad chilena con este sistema económico neoliberal, lo estamos viendo hoy día, sus resultados y sus consecuencias. Zonas de sacrificios por todo el país, ¿no? Tratados de libre comercio donde los países del norte vienen, ¿no es cierto?, a saquear al sur global. Y en eso surgen entonces nuevos defensores y nuevos activistas a nivel nacional y que tienen que ver no solamente con la defensa de los derechos humanos, sino que tienen que ver sobre todo con la defensa de la naturaleza, el medio ambiente, los recursos naturales, las aguas, ¿no? La tierra y lo que produce el mar. Y en este proceso en que estamos hoy día se producen una serie de crímenes contra las personas por parte de una fuerza empresarial que tiene no solamente el poder económico, sino que tiene el poder de la impunidad para hacer los crímenes que estime. Hoy día sacaba la cuenta sobre la gente que ha perdido la vida, por ejemplo, en la zona de Panguipulli, región de Los Ríos. Está José Buenante, está Emilia Pau, está Macarena Valdés, está Marcelo Vega, está Jorge Gualme, está Julia Chuñil y recientemente Diego Medina Calfual. Es decir, prácticamente 8 personas, ¿no es cierto?, que han perdido la vida en ese lugar y que las fiscalías simulan investigar, pero en realidad lo que hacen es cubrir con un manto de impunidad a los poderosos que atacan en nombre de la defensa de sus privilegios, ¿no es cierto?, a las personas que hoy día les molestan, ¿no? Y que van contra su afán extractivista y su codicia, ¿no? Y todos hemos visto en vivo y en directo, si uno lo piensa bien, lo que hizo la empresa pesquera
¿no es cierto?, con el buque Cobra sobre la lancha, ¿no?, Bruma, asesinando a 7 pescadores cuyos restos humanos han sido encontrados en el ducto donde se procesan y se absorbe, porque es una especie aspiradora, ¿no?, del fondo marino, los pescados. Entonces, y la persona que iba a ir a un tribunal a señalar lo que pasó, esa persona apareció además suicidada. Entonces, Julia Chuñil no desaparece porque sí. Julia Chuñil era una defensora del bosque, era una dirigente mapuche, una mujer de 72 años, que cumplía 3 de las tantas condiciones que se plantean para la protección de personas, o personas que se consideran de especial protección, que son las niñeces, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las mujeres y las personas pertenecientes a pueblos originarios. Julia tenía 3 de esas condiciones, ¿no? Adulta mayor, de 72 años, mujer y perteneciente a un pueblo originario. Y sin embargo, el Estado fue incapaz de brindarle la protección que debía. Y el empresario que la amenazaba se presentó ante un tribunal de la fiscal Esquivel, ¿no?, y le dijo con desprecio: me acojo a mi derecho a guardar silencio, y se fue. Sin embargo, la fiscal Esquivel coaccionó a la hija de Julia Chuñil, la subió en un vehículo, le tomó declaraciones a través de 2 policías y un otro fiscal adjunto que estaban allí, la coaccionaron, las abogadas pusieron recurso de amparo por apremios ilegítimos, ¿no?, y el fiscal no la removió, y seguramente la Corte Suprema el 23 de junio, en que se da el resultado de este recurso de amparo que escaló hasta allí, seguramente va a desecharlo porque la Corte de Valdivia ya lo desechó. No consideró que se hayan cometido apremios ilegítimos contra una persona para obligarla a decir que era responsable de la muerte de su madre, cosa, digamos, para inculparse. ¿Juana? Pero esta señora, termino el tiro, esta señora Esquivel además ha estado en otro caso tremendo, que es el del niño Tomás Bravo Gutiérrez, cuyo tío le ganó un pleito, ¿no es cierto?, a la forestal, y el niño apareció muerto después. Y esa misma fiscal lo presionó para que se inculpara. Él estuvo detenido, ¿no? Y todavía no encuentran al culpable del asesinato del niño. Entonces, estos son mensajes que nos dan las empresas acá. Esto no es nuevo en Chile. En Chile la empresa estuvo al lado de los Sables en el 73, la compañía de los barcos de vapores, ¿cómo se llama?, Sudamericana de Vapores, y otras empresas prestaron su implemento, ¿no es cierto?, para cometer crímenes por parte de los militares. Hoy día el empresariado se ha constituido en una fuerza represiva que está armado además con guardias privados que reclutan de carabineros, de los milicos, formados, digamos, en las escuelas de esta gente, y están cometiendo crímenes. Y cuánto te he extrañado a ti, Mulchen. Tu nombre, Paine, me ha dolido en la memoria, como la música que hoy canto para usted. Mi pueblo solo se quedó sin su memoria. La prehistoria reemplazaba la fe, y al ser humano que buscó su independencia le fue negada